Regresamos y saludo con gusto a Luis Monroy Gómez Franco. Luis es investigador asociado del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y profesor en la Universidad de Massachusetts. Muchas gracias, Luis, por estar esta mañana en el programa. Bienvenido. Hola, Carmen, un saludo. Gracias por estar aquí y gracias a Roberto Vélez Grajales. Roberto es el director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Roberto, buenos días y bienvenido. Gracias por tu presencia. Buenos días, Carmen. Me da mucho gusto escucharte y verte. Igualmente, Roberto, muchísimas gracias por estar aquí, Roberto. Y bueno, te pido que nos amplíes lo que yo hace un momento mencioné, que es la presentación de este informe muy relevante, Informe de Movilidad Social en México 2025, la persistencia de la desigualdad de oportunidades. Cuéntanos de ello, cuéntanos de los ejes principales de este informe, Roberto. Claro, Carmen. Bueno, como tú bien sabes, el SEI tiene ya, este año cumplimos 20 años y en esos 20 años, a lo largo de esos 20 años hemos levantado 4 encuestas nacionales sobre movilidad social. Y la pregunta básica que queremos responder con esa encuesta es si origen es destino en nuestro país, ¿no? Es decir, analizar la idea del sueño mexicano al estilo del sueño americano. Y estos resultados son obtenidos de nuestra encuesta más reciente que se levantó a final de 2023. Entonces, pensémoslo así, tenemos a una economía, la de nuestros padres, que tiene 5 escalones económicos, y de esos 5 escalones económicos, la pregunta es qué pasa con las personas que nacen en el escalón más bajo, en el primer quintil, como lo decimos en economía. ¿Qué pasa con ellos a la vuelta de la vida? Y lo que estamos encontrando como resultado es que 73 de cada 100 de esas personas no superaron la condición de pobreza por ingresos, como lo mencionaste en tu introducción. ¿Esto qué quiere decir? Que pues, prácticamente 3 de cada 4 personas que se encuentran en esta situación de origen hoy en día están en pobreza por ingresos, ¿no? Entonces eso de lo que te habla es de una persistencia intergeneracional de la pobreza muy fuerte. Es el ciclo intergeneracional de la pobreza se repite de una generación a otra, ¿no? Entonces ese es un primer resultado muy importante y eso lo tenemos que contrastar con factores que tienen que ver con instrumentos potenciales de movilidad social. Pensemos en la educación. Tradicionalmente la educación se identifica como un motor de movilidad social. Entonces, si la educación va a ser un motor de la movilidad social en el caso mexicano, veamos si efectivamente la gente que nace en condiciones de mayor desventaja está logrando escalar en términos educativos. ¿Y por qué es importante esto? Porque a final de cuentas, lo que tú traes en términos de nivel educativo va a tener un impacto muy importante en términos de lo que vas a estar obteniendo de recompensas en el mercado laboral, más allá de los problemas de competencia que pueda haber. En promedio, a mayor nivel educativo, tú vas a tener mejores recompensas salariales y en particular las vas a empezar a tener de manera muy importante si es que cruzas la línea de la preparatoria y te mueves a la línea de estudios profesionales. Entonces, regresando al punto de la educación, pensemos en población que es hija de padres que no superaron la primaria, que se quedaron hasta la primaria como máximo, y comparemos eso con la gente que es hija de personas que llegaron hasta nivel profesional. Entonces, primer dato con relación a las primeras personas, las que nacen en esta condición de desventaja educativa, solamente 9 de cada 100 de ellas alcanzan estudios profesionales, ¿sí? Y en realidad lo que pasa con ellas en su gran mayoría es que 4 de cada 10 se quedan con el mismo nivel de estudios que sus padres, es decir, no superan la primaria, cuando en México el promedio de escolaridad pues está en prácticamente secundaria completa, ¿no? Entonces ese 40% se está quedando muy por detrás. Y si eso lo comparamos contra la población hija de padres con estudios profesionales, pues resulta que 63% de ellas llegan a estudios profesionales, ¿no? Entonces, si comparamos ese 63% con el 9% al que hice referencia con el otro tipo de población, pues resulta que la probabilidad de alcanzar estudios profesionales, que son los, como te decía, los que pagan de manera diferenciada en el mercado laboral, la probabilidad es 7 veces mayor para la población que que nació y creció en ventaja educativa de origen, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nos lleva a otra discusión, que es
cuál es el mecanismo de la baja movilidad social en México. Y ahí nos detenemos a analizar la parte de desigualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, si queremos entender la desigualdad de oportunidades, pensemos en la desigualdad económica vigente en el país y preguntémonos qué proporción de esa desigualdad de oportunidades se explica por... ¿Qué porcentaje de la desigualdad económica se explica por la desigualdad de oportunidades? Que no es otra cosa que la composición de todos esos factores sobre los cuales las personas no tienen control. Es decir, nacer en la parte baja de la escalera social, nacer en un hogar con niveles educativos bajos, nacer en zona urbana o rural, adscripción étnica, tono de piel, todo lo que tú te puedas imaginar, Carmen, de factores que nosotros no elegimos cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Entonces, cuando hacemos ese cálculo, resulta que al menos la mitad de la desigualdad económica que estamos observando en el país se explica por esos factores sobre los cuales no tenemos control. Es decir, se explica por la desigualdad de oportunidades. Y eso a lo que nos lleva es a plantearnos pues esta pregunta clave de qué es lo que está pasando en términos de acción estatal como el vehículo o el actor clave para nivelar las oportunidades en el país, ¿no? Entonces, en resumen, eso es lo que estamos encontrando, Carmen, y Luis, que fue el autor principal del informe, nos puede profundizar en alguno de estos puntos. Sin duda, Luis, ¿qué dirías al respecto del estudio, de lo que se está presentando? Sí, como bien menciona Roberto, digamos, hay tres grandes resultados que presenta el informe. El primero, como lo mencionaba en un inicio Roberto, es México es un país de muy baja movilidad social. Un dato que no mencionó Roberto, pero creo que también vale la pena resaltar, es si en este ordenamiento que tenemos de la población, de quien tiene menos a quien tiene más en 5 diferentes escalones, la probabilidad de que una persona que parte de la posición más baja ascienda a cualquier otra posición es menor al 50%. Y la posibilidad de que una persona que nace en la parte más alta caiga es igual, menor al 50%. Lo que eso nos habla es, pues un poco como mencionaba Roberto, que la posición de origen determina el destino. ¿Y por qué es importante ver los dos extremos? Porque lo que queremos es una sociedad en donde pues no se herede la precariedad, pero tampoco se herede el privilegio, sino que sea una sociedad en donde lo que determine cómo nos movemos y en qué posición socioeconómica terminamos es el esfuerzo que realizamos. Un poco el ideal de la igualdad de oportunidades es ese, que las condiciones fuera de nuestro control no inciden. Luego está el otro resultado que ya mencionaba Roberto, que es la magnitud en la que se hereda la pobreza en México, en particular cuando consideramos la pobreza por ingresos en el país, ¿no? Como mencionaba Roberto, actualmente son 7 de cada 10 personas las que nacen en pobreza y siguen al llegar a la adulta, siguen en 2020, bueno, con los datos de 2023, tenían un ingreso por debajo de la línea de pobreza. Esto nos habla de, a pesar de los avances que ha habido en este campo, no se ha logrado romper la transmisión. Y es importante señalar que si comparamos el 2023 con 2017, vemos que sí hubo un avance. Pasamos de, en lugar de ser 7 de cada 10, mejor dicho, en lugar de ser 8 de cada 10, que era en 2017, en 2023 eran 7 de cada 10. Que esa diferencia de una persona podrá sonar pequeña, pero estamos hablando de una caída de 10 puntos porcentuales, lo cual no es trivial para un periodo de tiempo de 6 años, ¿no? Y eso es importante tenerlo en cuenta porque nos está hablando de, o sea, el panorama sí es complicado, sí es deprimente, y lo que tenemos que poner atención es qué se hizo bien para reducir esa transmisión internacional y qué se tiene que seguir haciendo o qué se tiene que profundizar para que la reducción no solo sea en el mar, y sobre todo para que esas reducciones sean sostenibles. Porque, como mencionaba Roberto, si vemos el caso de México no solo como un agregado, sino lo desagregamos en las distintas regiones que componen al país, México es un poco el mundo, en cierto sentido. Tenemos una región, como es el sureste del país, que forma parte de, si lo ponemos como si fuese el país separado, estaría entre los 5 primeros, entre los 7 primeros países con mayor desigualdad.
Eso nos habla que la región sur del país es la región del país. Estos factores de las personas tienen una mayor incidencia en sus resultados. Y en el otro extremo, pues al norte del país, que forma parte de el grupo de economías de las que tenemos información, en donde la desigualdad de oportunidades representa la proporción mínima que puede representar este tipo de desigualdad es de las menores, forma parte del conjunto de las menores. Ahora, hay que enfatizar también que pues, estamos hablando del mínimo posible. No podemos afirmar con certeza total que es exactamente el 50% de la equidad. Lo que sí podemos decir es, al menos es el 50%. Muy probablemente sea más, ¿no? Entonces, es una forma de entender esta medición, digamos, como una medida precautoria de si parece que la situación está mal, es muy probablemente esté peor. En términos de estos factores que para las personas son sus características. Luis, estamos teniendo problemas con la comunicación. A ver si podemos, aquí con producción, si podemos reanudar la llamada con Luis para poder escucharlo mejor. Pero bueno, se entendió lo que nos dijiste. Y regreso con Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Estamos frente a este estudio que nos está hablando. Ustedes dicen la palabra reprobar. México reprueba en movilidad social porque 7 de cada 10 mexicanos que nacen en pobreza hoy siguen siendo pobres por ingresos. Ese es el dato que ustedes destacan para decir esto no está funcionando. Te pregunto, ¿qué ha ocurrido en este estudio? ¿Qué ha ocurrido en los últimos años en relación a programas sociales en donde se han destinado cantidades importantes de recursos públicos para distribuir a la población más desprotegida? Hay del gobierno de López Obrador a la fecha varios factores importantes de utilización de recursos públicos pues para mejorar las condiciones de la población. Léase en materia de pobreza, léase en materia de desigualdad. ¿Qué incidencia tiene incluso el tema del incremento al salario mínimo o la distribución masiva de recursos públicos en N número de becas en este estudio, Roberto? Sí, a ver, divido la respuesta en dos partes, Carmen. Primero, decir lo que es que la encuesta no está diseñada para eso. Es decir, el análisis de movilidad social lo hacemos en términos intergeneracionales y entonces lo que te captura son los efectos como tales, intergeneracionales. Ahora, ¿eso qué implica? Que no podemos aislar el efecto completamente de, por ejemplo, el impacto del conjunto de programas sociales. Ahora, pero para dar algo de respuesta a tu pregunta es... si nosotros tomamos en cuenta la fuente de ingreso principal de los hogares en México, pues esa fuente es el ingreso laboral, ¿no? Y lo que sugieren fuentes secundarias de información distintas a nuestra encuesta es que muy probablemente lo que ha impactado más es el crecimiento del ingreso laboral, no tanto de los programas sociales. Y los programas sociales pueden acabar siendo complementarios. La fuente principal del cambio apunta más hacia los ingresos laborales. Y eso, pues, de manera, o sea, no puedes hacer a un lado el hecho de cómo ha ido creciendo el salario mínimo, ¿no? Entonces, una cosa que sí es importante mencionar es que este crecimiento en el ingreso laboral no solamente se ha dado en la base de la población que está más cercana al tema del salario mínimo, sino que ha habido incrementos a lo largo de toda la distribución, a excepción de la parte más alta de la distribución de ingreso laboral, ¿no? Entonces, creo que con eso, aunque no doy respuesta a tu pregunta con relación a nuestra encuesta, sí te da una idea de dónde está la principal fuente de la mejora en términos de ingresos. Uh-huh. Estamos con la pregunta que tú mismo hiciste, Roberto, al principio de la charla. Esta encuesta, este ejercicio, que lo has explicado muy bien, tiene como uno de los propósitos principales responder en la medida de lo posible si origen es destino. Así es. Y la respuesta de sí o no, ¿en dónde queda? La respuesta ¿dónde queda? Es, si tomamos en cuenta la parte baja de la escalera social, que es clave en términos de política pública y para un país en general, porque es lo que te dice dónde está tu piso mínimo de bienestar. Lo que te está diciendo es, este país es un país de baja movilidad social,
donde la pobreza en buena medida se está reproduciendo intergeneracionalmente, y eso no puede ser un resultado positivo, ¿no? Entonces, independientemente de que está bajando la incidencia de la pobreza, y el cálculo que hacemos nosotros, la estimación que tenemos es que pasó de 48% a 41% en pobreza por ingresos. Cuando vemos esa composición de ese 41% y nos damos cuenta que 3 de cada 4 personas que están en esa condición de origen vuelven a estar en pobreza por ingresos al crecer, eso no puede ser un buen resultado, ¿no? Entonces, la respuesta es, estamos reprobados y tenemos que pensar en una política que no solamente logre bajar el nivel de pobreza, sino que tiene que apuntar muy bien hacia que esa reducción tome en cuenta la composición intergeneracional de la pobreza. Luis Monroy Gómez Franco, ¿qué nos dirías para cerrar esta conversación? ¿Qué destacarías de todo esto? ¿Dónde está el mensaje principal según lo que han visto ustedes como expertos? Ya han dicho varios mensajes, pero ¿dónde centrarías tu atención? Yo enfatizaría esto último que mencionó Roberto, que es que la política pública tiene que pensarse no solo como el objetivo es reducir la incidencia de la pobreza, sino cómo cortamos esta transmisión intergeneracional. Y eso tiene que ver con cómo identificamos el peso que tienen todos estos factores fuera del control de las personas sobre los espacios de oportunidad que éstas tienen. Porque actualmente lo que identificamos es que las condiciones de origen en términos económicos de las personas determinan a qué acceden y a qué no, pero eso ocurre por una falta de sistemas públicos que compensen a los hogares más desprotegidos para que puedan tener acceso a estos elementos, como son la educación, la salud y una inserción laboral óptima, y que actualmente esta ausencia del Estado está haciendo que sean las propias personas con los recursos económicos de su hogar de origen las que tienen que financiar esos gastos. Entonces, si no cortamos eso y si no pensamos a la política pública en ese sentido, lo que vamos a tener es un ciclo intergeneracional de la pobreza que se va a persistir de generación en generación y vamos a seguir reprobados, como decía Roberto. Gracias, Luis, por estar aquí. Luis Monroy Gómez Franco. ¿Cómo te despides, Roberto Vélez Grajales, con las varias ideas que nos dejan aquí? ¿Con qué idea nos dejas para subrayar todo esto? Pues, ¿qué te parece, Carmen, si lo decimos hacia futuro? Y hacia futuro tenemos que estar pensando en una política, en el paquete completo, una política pública social, educativa, de salud, etcétera, de nueva generación, ¿no? Donde el objetivo no solamente se esté colocando en ir por encimita del mínimo de bienestar que definimos a través de nuestra línea de pobreza, sino que la manera en que lo logramos y la posibilidad de avance más allá de esa línea sea tal que sea resultado de una mayor igualdad de oportunidades, ¿no? Yo creo que eso es hacia donde tenemos que apuntar como país. Tenemos que tener una mayor ambición en términos de desarrollo social y el país está en condiciones de poder hacerlo si todas y todos los actores empujamos en ese sentido. Ni más ni menos, tema principalísimo, sin la menor duda, y bueno, pues desde luego es muy importante saber lo que ha hecho y está presentando este Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que además, como dijiste, Roberto, está cumpliendo 20 años de una tarea muy relevante, de un trabajo muy importante de los especialistas que, como tú, le ofrecen a la sociedad mexicana información, estudios y análisis de esta envergadura. Gracias, Roberto, por estar aquí y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Carmen, y saludos a toda la audiencia. Igualmente, gracias Roberto Vélez Grajales, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y gracias Luis Monroy Gómez Franco por estar aquí como experto en la materia, investigador asociado y además profesor de la Universidad de Massachusetts. Gracias Luis por estar aquí y hasta la próxima.
Gracias, Carmen, un gusto. A los dos un abrazo, gracias por estar aquí esta mañana y ahí está disponible para quien lo quiera revisar más ampliamente en los espacios y la página del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, este estudio de movilidad social y pues estos datos, esta información muy relevante que nos habla de este concepto de la movilidad social, que es la capacidad, para efectos prácticos nos dicen los expertos, la movilidad social es la capacidad de las personas de superar la situación socioeconómica de sus padres. Esa es la movilidad social. Si las personas están en mejores condiciones que sus padres, pues hubo movilidad social, en pocas palabras. Si no lo están, es que estamos reprobados. En pocas palabras, 7 de cada 10 mexicanos que nacen en pobreza hoy siguen siendo pobres por ingresos. En México, pues no sucede la movilidad social que querríamos, ya que un 73% de las personas nacidas en el sector de la población con menos recursos económicos actualmente sigue en pobreza por ingresos. Esto es lo que se desprende del informe de Movilidad Social en México 2025, la persistencia de la desigualdad de oportunidades, elaborado por este Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y que se detectó pues que en México la condición de origen se perpetúa, por lo que es urgente diseñar una política pública centrada en promover la movilidad social a través de la igualdad de oportunidades. El corazón de todo esto tiene que ver con eso, la igualdad de oportunidades para realmente promover una movilidad social que tenga efectos en toda la población. Así que por lo pronto no tenemos los mejores resultados para este importante asunto. El 73% de las personas nacidas en el 20% de hogares con menos recursos económicos hoy permanecen en pobreza por ingresos. Así que este es un tema para el país entero. Desde luego es un tema principalísimo para el gobierno, para la sociedad, para todo mundo. Es un asunto relevante para el tipo de sociedad que quisiéramos tener. Yo supongo que esto sí no requiere mucha interpretación. Supongo que todos querríamos una sociedad con mayor movilidad social o con una movilidad social realmente de alto impacto. Por lo pronto, ahí está el informe para quien lo quiera consultar completo en el espacio de Espinosa Iglesias. Gracias a los dos expertos que nos explicaron. Volvemos.